Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Vistiendo muy bonito, pero condenando al del punto de droga. Se les olvida que también Dios los sacó ellos de allí. Hay muchos criticando a la de la vida alegre y se les olvidó que ellos tenían una vida peor que ellos. Entonces tenemos que entender que Dios lo que está buscando es ese amor que Cristo manifestó. Estamos haciendo que jóvenes no quieran venir a la iglesia, que jóvenes no quieran saber de Dios por culpa tuya. Y estamos haciendo que la gente aborrezca la iglesia cuando Dios quiere que se acerquen más a Él. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando que la división está matando al mundo y que el ego del hombre está matando lo que Dios quiere que sea establecido aquí en la tierra. No estamos hablando de simplemente una falla de que le hiciste tú a Dios porque la lavadora se te trancó y bajaste los santos del cielo. No estamos hablando de eso. Cualquiera hace eso, mi hermano. No, estamos hablando de que estás matando un pueblo, de que no estás haciendo que la gente se acerque a Dios, que la gente lo que está es alejándose de Cristo por culpa de gente ignorante que no sabe lo que Dios quiere establecer aquí, que Dios lo que quiere es amor y misericordia, que quiere unidad, que quiere que cada uno de nosotros nos unamos a salir a las calles, a buscar las almas que se están perdiendo. No estamos hablando de nada más, porque somos seres humanos. Yo me levanto a jeber de la cama cada rato, es más, casi todos los días yo me levanto a jeber, y el que me condene, que me condene. Yo me entiendo y me canto sola. Pero aquí de lo que estamos hablando es de lo que Dios quiere, que Dios quiere unidad, que Dios quiere amor, que Dios quiere misericordia, que quiere que la gente se acerque a Él, que lo busque, que se amen mutuamente, que se respeten. Dios bendiga ese pueblo de guerra que está por ahí conectadito en esta linda hora del Señor. Dios bendiga, si es de día, si es de tarde, si es de noche. Avisa a tu primo, tu prima, tu tío, tu tía, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, en la oficina médico, la oficina de recursos humanos, el mecánico, en el laundry, donde tú estés ahora mismo, donde estés trabajando. Avisa que estamos en vivo en el podcast Hablando Claro con los pastores Abdías y Cindia Fonseca. Así que no te olvides que te puedes suscribir al canal de YouTube como Pastores Abdías y Cindia Fonseca. Búscanos, da la campanita totalmente gratis. Queremos seguir llegando a más personas. Veo que se han suscrito varias personas nuevas al canal, así que siga suscribiéndose. Le damos la bienvenida. Deje sus comentarios por en la cajita de comentarios aquí abajito. De dónde nos están viendo, dónde nos escuchan, si es la primera vez que entran, si nos llevan viendo desde cuándo. Por Spotify también nos consigues como Pastores Abdías y Cindia Fonseca. Por Facebook nos consigues también como Pastores Abdías y Cindia Fonseca. En Facebook dale seguir, en Spotify dale seguir y en YouTube dale suscribirte y darle a la campanita. Así que hoy nos vamos a estar gozando, pero antes de yo seguir por aquí, le dejo claro que el mensaje que viene hoy por ahí lo trae mi amada esposa, lo preparó con mucho amor, con mucho cariño, pero con el marroncito de ella ahí en la mano. Así que el que no la conoce, se la presento en esta linda hora del Señor. Les dejo por aquí a mi amada esposa, la pastora Cindy Fonseca. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar por aquí escuchando de esta palabra que traemos en el día de hoy. Así que riegue la voz y comparta de esta transmisión del día de hoy a todo aquel que usted conozca, que crea que necesita este mensaje. Puede compartirlo, puede postearlo en sus páginas, donde usted quiera. Así que si no se ha suscrito, suscríbase, de la campanita, dele like y dele me gusta. Y si quiere interactuar con nosotros, también puede escribirnos, estaremos contestándole a cada uno de ustedes. Así que Dios le bendiga. Así mismo es. Así que, mira, tenemos a alguien por ahí en los controles que va a estar contestando por nosotros. Así que si usted deja sus peticiones de oración por ahí, van a estar orando por ellas. Mientras usted esté escribiendo, la están apuntando y están orando por ellas. Así que, y usted sabe, nos está viendo por Facebook, nos está viendo por Spotify, nos está viendo por YouTube.
Así que ya usted sabe, estamos aquí una vez más. Por ahí, Cindy, estuvimos trayendo lo que era cápsulas informativas de la Biblia, trayendo un tema muy riquísimo en cuanto al libro de Efesios, lo que son los principados, las potestades, los gobernantes, las huestes. Estuvimos por ahí trayendo ese manjar de cápsulas informativas, hablando claro, y como les dije en esa cápsula, que esperaran este podcast, que iba a estar riquísimo, que mi esposo lo había preparado. Así que este es el podcast del que yo estaba hablando en cápsulas informativas de la Biblia. Así que prepárese, que busquen café, ¿verdad, Cindy? Que busquen libreta. ¿Qué más busquen por ahí? Dígaselo por ahí. No, igual, lo que quieran, que se pongan cómodos. That's it. That's it. That's it. She said that's it. Do you want to go and get coffee? You want to go get use a Coke, Fanta drink? Do you want to get the popcorn, or just get the notebook, get the pen, get the pencil, get the Bible, and start today in that podcast? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? You start no. Así es. Chacho, yo te he dicho un gringo, Cindy, desde que nos mudamos para acá. Se me activó el inglés que aprendí allá afuera, medio matado. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí, Cindy? Pero me defiendo, ¿verdad? Bueno, ahí más o menos, ahí vamos. Así que, good morning, good afternoon, good night. Just put the YouTube and the TV and your tablet and your phone, no matter what. This is the time that you need to sit down and you chair and your sofa and you lost it and you see the program that my wife make it today for everybody, everyone. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué fue? Me comí 2 hamburgues y me entró los gringos, Cindy, cógelo con calma. Así que, y usted sabe, aquí se lo predicamos en inglés, en español, y si no entiende muy bien el inglés, piense que es chino, pero algo estamos hablando. Así que, Cindy, ¿qué es lo que vamos a traer hoy? Sin más rodeo, porque yo sé que mientras estaba hablando, yo creo que habían subtítulos ahí para que me entendieran por mi inglés perfecto. ¿Qué hay por ahí para hoy, Cindy? Dígame, ¿qué hay por ahí para hoy? Para ese pueblo que se conecte por ahí. ¿Qué hay? Pues vamos a estar tocando el capítulo de Ezequiel, capítulo 37. Vamos a estar leyendo desde el 1 al 6. Ezequiel 37, del 1 al 6. Ajá. Y creo que hay otro texto bíblico que usted tiene por ahí que va a estar dando, pero vamos a empezar. Yo tengo, no me acuerdo, ¿eh? Vamos a estar hablando de lo que es Ezequiel capítulo 37 del 1 al 6. Hombre, bebé. Entonces, estaba diciendo que Ezequiel capítulo 37, versos 1 al 6, ¿verdad? Del 1 al 6, luego vamos a estar leyendo lo que es del 15 al 28. Ok, pero eso después de un rato lo leo por ahí para abajo. No, después de cuando yo le diga. Ok, you just let me know and follow you. Vamos a comenzar. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los que están por ahí conectaditos en esta hora, díganme, escríbanlo en los comentarios y dejen sus saludos, sus peticiones y algún texto bíblico que usted quiera traer para aportar. Dice la palabra: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos, repito, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos:
he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Estamos viendo aquí lo que Ezequiel narra como que en visión, ¿verdad? Dios lo lleva al valle de los huesos secos. Y dice que Dios lleva a Ezequiel a un valle lleno de huesos completamente secos, símbolo de la desesperanza y muerte espiritual en Israel durante el exilio. Amén. Y dice que también envía a Ezequiel a profetizar sobre los huesos. Al hacerlo, los huesos se unen y se cubren de tendones, carne y piel, pero aún no tenían vida. Esto quiere, ¿verdad? Vamos a pararlo ahí para que puedan entender. Cuando yo leo este texto bíblico, obviamente viene a mi mente la condición en la que estaba el pueblo de Israel, ya que estaban en exilio y están completamente secos. Esto lo podemos comparar con la vida espiritual de cada uno de nosotros, o que por circunstancias o situaciones puede acontecer algo así. Mira, Cindy, aquí hay algo bien importante, porque había una división de Israel y Judá. Uh-huh. O sea, quiere decir que antes eran unidos. Uh-huh. Hubo un momento donde Israel y Judá se dividen. Esto acontece, Cindy, en el año 930 antes de Cristo. Esta situación, cuando se disuelve esta unidad, esto acontece luego de la muerte de Salomón, donde los reinos se dividen por causa, número 1, de la economía, número 2, por la política, y número 3, por el sistema religioso, la cual ambos habían decidido seguir. Cuando estamos viendo esto, esta división viene, unos quisieron pasar censo, unos quisieron cobrar impuestos, unos quisieron, como quien dice, abusar más de los obreros y pagarle menos. O sea, había algo que yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, yo no puedo seguir ahí, nos tenemos que dividir, que cada cual siga por su lado y punto y se acabó. Entonces, por esta razón fue que Judá e Israel se dividieron, dejaron de trabajar juntos. Entonces, cuando usted está trayendo este mensaje, cuando se le aparece la visión al profeta Ezequiel, Dios le está hablando, como usted dice, de la condición que estaba Judá e Israel. O sea, esto es algo bien importante, Cindy, porque cuando usted está trayendo este mensaje y Dios le da esta visión a Ezequiel, está hablando de que Dios iba a unir. Pero hay algo bien importante aquí, Cindy, que cuando usted está trayendo esto, me viene a la mente que Dios le muestra a él un valle, un campo en un valle, o sea, un valle en el campo que estaba lleno de huesos secos. Quiere decir que cuando Dios estaba diciendo que si esos huesos se unirían, cuando vemos esta visión que está hablando aquí, está describiendo algo muerto. Cuando una persona empieza, o un animal en estado de descomposición, lo primero que se le va es la vida. Luego esa carne se empieza a desprender, se desaparecen los tendones, los músculos, se desaparece hasta que quedan huesos secos. O sea, quiere decir que cuando él está viendo este valle en el campo de huesos secos, había una muerte que desde la perspectiva de Dios, Dios estaba viendo muerte porque había división. Y Dios quería que se unieran, porque ese era el propósito de Dios. Y yo sé que más adelante usted va a estar desglosando esto, porque la línea de lo que usted va a traer hoy es algo que aconteció en Israel y Judá, pero que está aconteciendo hoy día también. Entonces, cuando vemos esto, Dios le dice y le pregunta, ¿vivirán? Y Ezequiel dice, bueno, solo tú lo sabes. Y le dice, profetiza sobre estos huesos. Entonces, esto está bien poderoso, este podcast que usted está trayendo en el día de hoy, porque
hay muchas cosas aquí que tenemos que despertar. Porque hoy por hoy, Cindy, hay un sistema y un pueblo que está como Israel y Judá. Pero siga por ahí. Así como bien usted dice, ¿verdad? Él veía los huesos que estaban totalmente secos y no tenían tendones, no tenían carne, no tenían vida. Dice que el aliento de vida, Dios pide a Ezequiel que profetice al aliento espíritu, y el espíritu de Dios entra reviviendo a los huesos que se convierten en un gran ejército representando la restauración de la vida de Israel. Quiere decir que Dios está prometiendo sacar su pueblo de sepulcro, restaurarlo y darle espíritu para que vivan nuevamente. También vamos a estar leyendo lo que es Ezequiel capítulo 37, 15 al 28, que es donde nos está hablando de la unión que Dios quiere entre Israel y Judá. Porque si nos vamos a poner a ver, ¿verdad? Como bien usted dice, esto está aconteciendo hoy en día, porque ellos se separaron, como bien usted le explicó, por diferencias de opiniones. O sea, tenían diferencias de opiniones, unos se querían ir por un lado, el otro quería irse por el otro, pero ambos no podían respetar la decisión de cada cual. Y esto es algo que está aconteciendo hoy en día, que estamos viendo lo que es la división entre lo que son las denominaciones, lo que es la división entre una misma denominación con diferentes ramas, donde están los pentecostales, los que están lo que les dicen liberales, los que están los neopentecostales, etcétera. Entonces estamos viendo división por todos lados. Y hay algo bien importante, Cindy, porque dice que cuando había problemas religiosos, cuando vamos y estudiamos mucho más allá de qué aconteció cuando vino esta división, hubo hasta una situación donde levantaron dioses paganos y empezaron a mezclar esa adoración. Entonces, hoy por hoy, este tema no tan solamente nos lleva a hablar de la unidad que Dios quiere, sino que también trae a un despertar a personas que lamentablemente se han aferrado a vivir de una manera con Dios que no es la correcta. Y ya mismo me voy a explicar con eso. Porque le estamos dando culto a Dios, pero un culto que Él no está recibiendo. Y entonces esto no se trata de que mucha gente puede decir, sí, la de esos dos que están ahí sentados, que son unos libertinos, son unos liberales. Esto va más allá, porque hay mucha gente, Cindy, que ha aprendido a meter dentro de una cajita términos, por la perspectiva, por lo que aprendieron o por lo que le enseñaron. Entonces, cuando entramos a estos términos, no entienden que estos términos están haciendo que el pueblo se divida. Y delante de Dios hay un sistema eclesiástico en hueso seco. Que fueron los amenes. No te vayas, quédate ahí. Se te enfrió el café, vete, dale 50 segundos en el microwave y siéntate para atrás y no te vayas. Dígamelo por ahí, mi amor. Así mismo, como usted lo dice, hay división de diferentes maneras, no tan solo lo que es religioso, también lo que es en lo familiar, en lo que es de persona a persona, porque el ser humano no puede entender que cada uno de nosotros tiene diferentes maneras de pensar, y que es válido. O sea, a mí yo no opino lo mismo que puede opinar cualquier otro, pero eso no justifica que me den de codo o que hablen mal de mí, porque simplemente yo tengo una diferente perspectiva de la vida y de mi forma de pensar. La gente tiene que entender que todos aquí no vinimos a hacer un mismo propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito diferente. Si fuéramos todos iguales, pues ¿de qué vale el estar aquí? Porque todos íbamos a opinar lo mismo.
estamos aquí, cada uno cumpliendo un propósito, en cada uno con su camino. Dice por ahí un texto bíblico: instruye al niño en sus caminos, no en el tuyo, en el suyo, o sea, en el del niño, en que le toca al niño seguir. Mucha gente se cree que porque yo soy cristiano, mis hijos tienen que ser cristianos obligatoriamente. Y hay veces que los hijos pues, se van por otros caminos. Y es entendible. Son cosas que tienen que suceder. Todos hemos pasado por eso. Cada persona vino aquí con un propósito a cumplir. Y eso Exacto. mucha gente no lo entiende. No lo entiende. Cuando venimos a ver Cindy, la Biblia habla de eso. La Biblia habla de eso. Pero no mucha gente lo quiere entender. Exactamente. Entonces, Cindy, cuando uno aprende a entender tantas cosas que están en la Biblia, que te las habla de una manera que mucha gente no la logra entender porque viven con su mente encarcelada dentro de una denominación y se han quedado ahí. Me explico. Y esto no es que yo no tengo nada en contra de ninguna denominación, porque yo mismo entiendo que cada cual vino con un propósito. Tal vez un testigo de Jehová no iba a conocer a Dios, tal vez, y tenía una relación con Dios de la manera que tal vez en este lado lo iba a tener. Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese no es el punto. El punto al que yo quiero llegar es que mucha gente piensa que solamente hay una vía de salvación y es su denominación y se acabó. Y no es así. Y esto mucha gente no lo entiende, Cindy. Por eso hubieron situaciones en la Biblia donde se tuvo que abrir, que tuvo que venir Jesús a darle a entender a ese sistema religioso que no se trataba de ellos. No le hablaban a los fariseos y Jesús les habló y les predicó y se convirtieron y hizo milagros y prodigios en Samaria. Vemos a un Cornelio que le sirvió a Dios. Vemos a la cananea que recibió el milagro de su hija ser libertada de un espíritu que la atormentaba. Y los cananeos, eso era, olvídate, era lo más vil que había. Entonces vemos cómo ese evangelio trajo una palabra para salvación y Jesús no vino con una perspectiva. Entonces, Cindy, cuando yo estoy hablando de esto de Jesús, y disculpe que vaya para otro texto bíblico aquí rapidito, disculpe eso, pero en el libro de Isaías, no me acuerdo muy bien el capítulo, Cindy. En el capítulo 11 de Isaías está. Mire lo que dice y la descripción que da de Jesucristo. Esto hace tiempo yo no toco este texto bíblico, pero es una descripción que da y muchas veces nosotros, Cindy, decimos, nosotros somos imitadores de Cristo. Ajá. Anda, se fueron los amenes. Agárrese con las dos manos ahí que se le va a partir los pedales de la bicicleta y la cadena se ve 17 ahora. Se va a quedar ahí, mire, en el mismo sitio. Agárrese con las dos manos. Mire lo que dice Isaías 11, Cindy. En el verso 2. Dice el verso 2. Esto está describiendo Isaías, describiendo los 7 espíritus y cómo se iba a manifestar en forma carnal, cómo se iba a mover Jesucristo. Mire 11, Isaías 11, 2 y 3 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y escuche bien el 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Escucha esto, no juzgará según la vista de sus ojos. Ay. Ahí estamos fallando medio mundo. Porque tal vez en un momento dado, Judá o Israel le habrán dicho, vamos a separarnos porque esta gente ya no está conforme a Dios. Pero Dios todavía los tenía a ellos. Por eso quería traer la unidad de vuelta. Entonces, no tan solamente dice eso, dice, escucha. Ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Me voy a dejar hasta ahí. Dando una descripción de Cristo, Cindy, que esto hoy por hoy, cuando nosotros vamos al diario vivir, esto casi no se está viendo. ¿Por qué?
porque hoy todo el mundo se deja llevar por lo que ven sus ojos, trayendo división y mortandad. Entonces, yo creo que Dios está viendo huesos secos en el tiempo que estamos viviendo. Y Dios quiere que muchos profeticen y digan, esos huesos se unirán. Porque nosotros somos una sola iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no lleva un nombre, no lleva una denominación, no lleva una manera de proyectarse. El cuerpo de Cristo somos nosotros, la iglesia. Y lamentablemente, Cindy, en aquel momento Judá e Israel dice que se dividen en el año 930 a.C. por temas políticos, temas religiosos y económicos. Entonces, hoy por hoy, Cindy, se están dividiendo por menos que eso. La pregunta aquí que sale, ¿verdad? Reducirle verdaderamente en esta faz de la tierra, ¿existe lo que es la iglesia de Cristo? Bueno, la iglesia de Cristo tiene unas características. Y hay una que le identifica que salió de la boca de él. Ajá, pero la pregunta no es esa, la pregunta es, en esa faz de la tierra ahora mismo, en el 2026, ¿existirá la iglesia de Cristo? Queda, pero un porcentaje bajito. No muchos entienden lo que es la iglesia de Cristo. Porque ahí es donde vamos, porque todos dicen somos la iglesia de Cristo y yo pienso que no somos porque no estamos practicando lo que Él está buscando. Ay. Se llenan la boca diciendo somos y lamentablemente no lo pueden decir. No lo pueden decir porque una iglesia puede tener una cosa y la otra tiene la otra. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Verdaderamente estamos practicando según como Cristo viene a buscar la iglesia, porque aquí no se trata de denominación. Él está buscando personas que tengan el mismo sentir, el mismo pensar. Cindy, o sea, que sean semejantes a él. Porque y a nosotros los seres humanos nos falta mucho. la cuestión de todo esto, Cindy, que no estamos hablando de tal vez que nosotros le fallamos a Dios, porque le fallamos a Dios. Estamos hablando de Estamos hablando de comportamiento. Y el primer comportamiento que Jesús habló fue el siguiente. Él dijo, y en esto conocerán quiénes son mis discípulos. El discípulo era aquel que practicaba y vivía lo que el maestro les enseñó. Y Jesús dijo, en esto conocerán quiénes son mis discípulos. En otra palabra, después de la muerte de él, él pudo haber dicho, y en esto conocerán quiénes son mi iglesia. ¿En qué, maestro? En que se amen los unos a los otros. Y amarse los unos a los otros, esto conta de no hacer asesión de personas. ¿Qué fueron? Vamos a leer Ezequiel capítulo 37, versículo 15 al 28. ¿Qué dice de esta manera, mi amor, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿hasta cuál? ¿15 a cuál? 28. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Voy a hacer una pausa ahí para que los que no entienden qué está sucediendo aquí entiendan algo bien importante. En esos tiempos habían unos palos que era la vara, como decir la vara que cargó Moisés, la vara de Aarón, la vara de Abraham, que también tuvo una. Esas varas, Cindy, iban escritas las descendencias y iban escritas el propósito de la persona el cual estaba llevando esa vara. La cual también David la tuvo. Por eso en un momento dado, cuando usted ve, Cindy, que David llega al campo de batalla para enfrentar a Goliat, David le dice a Saúl, yo era pastor tiempo pasado, porque la vara de David tenía una inscripción que decía quién iba a ser él. Entonces, cuando estamos viendo esto, aquí Dios le está mandando a Ezequiel a que escribiera en las varas. Lo que él iba a escribir en la vara era el propósito el cual Dios tenía para cada uno de ellos y el cual se iba a cumplir. Porque si vemos, Cindy, usted me está mandando a leer el 15. Y la profecía que Dios le dijo, profetiza, fue en el verso ¿qué? En el verso 1.
en adelante, pero estamos en el 15. O sea, ya Ezequiel profetizó a los huesos secos. Y entonces ahora Dios le dice, coge las varas y escribe en ella. O sea, está terminando de darle ese punto final, esa profecía, la cual los que no estuvieron presentes se iban a cortar por lo escrito en las varas. Sigo. Dice, verso 17, júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y a los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y en el rey, y en un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se 22. El 22. 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por ellos. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, y en ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo serán con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Amén. Amén. Aquí está hablando de la unión de las dos varas, que es el símbolo que pide a Dios a Ezequiel, que una los palos, uno por Judá y el otro por José Israel, para que se conviertan en uno solo en su mano, como símbolo de la futura unidad de las dos casas de Israel y Judá. También está hablando de un pacto de paz, donde Dios declara que hará un pacto de paz eterno con ellos, establecerá su santuario en medio de ellos para siempre, y será su Dios y ellos serán su pueblo. También habla del rey pastor, que está hablando de David. Obviamente esta nación unida será guiada por un solo rey, Jesucristo, y el príncipe de paz, y nunca más será dividida. ¿De qué está hablando Dios aquí? Dios está hablando, ¿verdad? Él habló de David, también está hablando de Jesús, está hablando de la unidad que Él quiere con Israel y Judá. Dice que se terminará, y dice que se terminará las divisiones, que serán una sola nación, que tendrán un solo rey, que tendrán un solo pastor. Que eso es lo que Él quiere, y Él quiere unidad. Y si Él quiere unidad en esos tiempos, la quiere ahora. Dios no cambia su manera de pensar. Dios no es bipolar.
Eso está en la humanidad, pero Dios no es bipolar. Y muchas veces creemos y entendemos que Dios cambia de parecer y no. Desde siempre ha tenido el mismo pensar. Y Él quiere unidad, Él quiere un solo sentir, Él quiere que la gente entienda que cada uno de nosotros vinimos para un propósito cumplido, establecido por Él. No por cualquier persona. O sea, cada propósito de cada uno de nosotros en este mundo terrenal ha sido creado por Él y para Él. Y nadie le puede discutir eso. ¿Quién somos nosotros para cuestionarle a Dios en cuanto a ese sentido? Y si Él quiere unidad entre cada uno de nosotros como humanidad, ¿quiénes somos nosotros para llevarle la contraria? Muchas veces decimos que vivimos en santidad, que nosotros respetamos y amamos a Dios, pero con nuestras acciones, actitudes, nuestra manera de pensar estamos haciendo todo lo contrario, porque no estamos haciendo lo que Él está pidiendo en este texto, en este capítulo de Ezequiel, que está pidiendo unidad, está pidiendo que se acabe la división, la guerra, la contienda, la envidia, la blasfema, porque estaban creando ídolos, abominaciones delante de los ojos de Dios. Aún así Dios misericordioso los está perdonando, porque tiene misericordia del que Él quiere tenerla. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo los demás que están aquí en la faz de la tierra deben de regir su vida? Y nosotros como personas, y si decimos amar a Dios, tenemos que respetar eso y tenemos que respetar la humanidad. Dios nos trajo aquí a división, nos trajo a unidad, a amarnos, a respetarnos. La manera de tú demostrarle a Dios que tú lo amas es respetando, porque si no fuera así, porque redució los mandamientos con ama a tu Dios sobre todas las cosas y el otro no menos importante, ¿verdad? Estoy parafraseando, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no fuera tan importante el amor para Él y la unidad, no lo hubiera puesto como estatuto. Y dice, y como también usted leyó, y respetarán mis preceptos. ¿Eso qué quiere decir eso? Esa es la ley de Él, los mandamientos de Él, las reglas de Él, que Él quiere que las respeten y las pongan ¿en qué? En acción, porque lo dice bien claro el texto bíblico. Dice, y lo pondrán en acción, o sea, y lo pondrán en práctica. Que no tan solo se queda en respetarlo, sino y lo pondrán por obra, así dice el texto bíblico, y lo pondrán por obra. Y cuando hablamos de obra, hablamos en acción, o sea que yo lo voy a hacer parte de mí, y al ser parte de mí, voy a accionar y voy a actuar tal y como Dios quiere que así sea. O sea que lo voy a respetar y lo voy a poner en práctica. O sea, lo voy práctica se dice como, o sea, que sea un fruto, por obra, por fruto, o sea, que se vea, que se ejecute, que se haga. Y es algo que Dios quiere establecer, la unidad, no tan solo de Israel, no tan solo de Judá, sino de todo el mundo, Y lo más que yo veo en estos momentos en las redes sociales, lo más que yo veo, y creo que yo puse un post en cuanto a eso, es la hipocresía, es la envidia, es la habladuría, es la división, es la contienda, es la competencia, es la desunión, es la práctica de blasfemar en contra de Dios, porque están poniendo reglas lo cual no están establecidas como reglas en la Biblia, están añadiéndole a su palabra para salvación. ¿Qué más podemos mencionar que están de práctica? Y básicamente por eso es que muchas personas están apartadas de Dios. Hay muchas personas, es más, yo vi ¿verdad? No quiero mencionar el nombre, pero yo vi
un video de un testimonio pequeño, corto, de por qué esta persona, ¿verdad? Es bastante conocida en las redes sociales, no quiero mencionar el nombre, que por qué ella se quitó de asistir a la iglesia, y ahora mismo pues ella está apartada porque ella decidió cortarse el pelo y le hicieron y la obligaron hasta a hacer un Facebook Live para explicar por qué ella se lo cortó. Ya, che. Y ella cuenta y testifica que ella ama a Dios y que ella amaba y ama a Dios y que ella estaba concentrada en darle su vida completamente a Jesús. O sea, que ella tenía las cosas de Dios por serio. Y por gente ignorante, por no decirle otra cosa, esta persona ahora mismo está apartada de Dios y es lesbiana. Entonces, ¿a quién le va a caer la culpa aquí? Bueno, ahí la palabra dice, hay de aquel que se meta con uno de mis pequeñuelos. Y esto es meterse con esos pequeñuelos. Mira, Cindy, este acto este acto de lo que usted está hablando es por causa de la división y el ego del hombre. Uh-huh. Porque muchos han aprendido a seguir, a respetar más los dogmas que los mandatos de Dios. Entonces, cuando hablamos de dogma, hemos explicado muchas veces que era lo mismo que Jesús estaba teniendo con los fariseos. Los fariseos se habían arraigado más a las leyes de los ancianos que a los estatutos de Dios. Hay gente que no leen Biblia, no estudian y piensan que Jesús vino a traer algo nuevo. Ay, mira, Jesús vino a traer algo nuevo, un mensaje nuevo. Mira, Jesús... No. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que todo lo que habló Jesús estaba ya escrito. Lo que pasa es que en el tiempo que él vino, habían unos escribas y unos fariseos que estaban viviendo conforme a los mandamientos de los ancianos. Lo vemos cuando van a comer, que lo hemos explicado muchas veces. Dios, pero tus discípulos no se lavan las manos, y hay que santificarse, que cómo van a comer así en la mesa. Para los fariseos eso era pecado. Uh-huh. Porque no estaban santificados delante de Dios para poder sentarse a la mesa y disfrutar de la bendición de los alimentos. Porque eso era una ley de ancianos, pero no una ley establecida por Dios. Entonces Jesús viene ahí y le dice, bueno, discúlpame, pero lo que ellos se van a echar a la boca, en un rato sale a la letrina. Lo que sale de la boca de ustedes proviene de su corazón. Entonces, hoy por hoy, Cindy, estamos viviendo de la misma manera. Tenemos escribas en el tiempo moderno que prefieren más respetar los dogmas de hombre y sus pensamientos que lo que está escrito en la palabra. Uh-huh. Entonces, cuando vemos esto, Cindy, esto es algo que es de doble filo, porque lamentablemente hemos tenido un pueblo que está viviendo bajo la ignorancia de que como yo tuve una experiencia con Dios y Dios me dijo quítate esto, pues todo el mundo lo tiene que hacer igual que yo. Por eso hemos llegado a un tiempo donde lamentablemente, escucha bien, mire, lo voy a decir, busque información de eso, porque él lo testificó. Tenemos un gran hombre, por eso el apóstol Pablo dijo algo bien claro: lo que es pecado para ti es para ti, porque no es para mí. Y a veces es por un tiempo, porque mucha gente no entiende que hay ciertas cosas que Dios saca de tu vida, o no comportamiento, sino ciertas cosas, puedo decir físicas o lo que sea, por una razón, pero no es que es forever. O sea, la gente tiene que entenderla cómo discernir ciertas cosas, y el trato que Dios tiene para cada persona. Por alguna razón, Dios conoce el corazón de cada uno y sabe qué tiene que la persona de tener para que pueda crecer, y luego pues si madura en esa área, pues está bien. O sea, son ciertas cosas que la gente tiene que entender, y a través de una ignorancia como esa, pues por eso hay mucha gente con mucho temor de acercarse a Dios, el cual el Dios ni tiene la culpa. O
pero se retienen, se aíslan de Dios, pues porque han sido lastimados, porque han sido humillados, porque no han sido comprendidos y que pues lamentablemente tienen temor de volver a pasar por lo mismo y por ello, por ende, pues no le sirven a Dios y están apartados de Dios, aún en su corazón queriendo servirle a Dios, ¿verdad? Anhelando sentir la presencia de Dios, pero no pueden porque pues tienen ese temor, porque han sido lastimados. Y lastimosamente de esos he escuchado muchos que han pasado por lo mismo y que ahora mismo están personas que tienen un propósito grande con Dios y no están haciendo nada porque simplemente pasan estas cosas. Y esto no es, ¿usted cree que a Dios le gusta esto? No. O sea, Dios no quiere esto. O sea, Dios quiere, si Dios dijo, prediquen mi palabra por todo el mundo, es porque Él quiere llegar a todo el mundo. O sea, su palabra, no tu pensar, no tu dictadura, no tus reglas, no. Su palabra. O sea, lo que Él quiere que se le enseñe a cada quien. Y esto no está pasando y no está llegando pues por personas así. Que están en Mire, disculpa que le interrumpa. En Romano, encontré el texto, Romanos 14:14, Cindy. El apóstol Pablo dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Repito, el apóstol Pablo, Romanos 14:14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, en otras palabras, tal vez algo que tú piensas que es inmundo para ti, es para ti, pero tal vez para otra persona no, porque tal vez para otra persona no es malo, por la condición de su alma y la condición de lo que son sus lados débiles en la carne, no son los mismos que los tuyos. Entonces, hoy por hoy tenemos ese problema, Cindy, que ese texto bíblico no lo quieren hablar. No lo hablan, porque lo que es pecado para mí tiene que ser pecado para todo el mundo. Entonces, esto está trayendo división, esto está trayendo que haya un sistema eclesiástico en hueso seco, en mortandad. Entonces, como usted dijo ahorita, Cindy, ellos adoraban dioses paganos que habían metido, pero hoy por hoy, tal vez ese no es el pecado. El pecado es la cesión de personas. El pecado es tu perspectiva que aquel no es de Dios por esto, aquello y lo otro. Porque para lo que para ti es pecado, tal vez para esa persona no, pero como para ti lo es, esa persona está en pecado delante de Dios. Entonces, hoy por hoy, Cindy, estamos fallando tanto, como dice en el libro de Santiago, que aquel que juzga está en pecado. Tal vez tú no eres adúltero, tal vez tú no robas, pero simplemente con juzgar o hacer asesión de personas, ya tú estás faltando a los preceptos de Dios, que es como si fueras inmundo, como robaras, como si le quitaras la vida a alguien, como cualquier otro pecado de la Biblia cuando tú haces este tipo de práctica. Entonces, hoy por hoy, Cindy, tal vez no tienen dioses paganos en los altares porque hablan de Dios, pero el tipo de conducta que tienen los está alejando de Dios. Pero, no tendrán otro ídolo, pero están practicando lo que es asesión de personas, y están predicando un Dios que ellos mismos crearon. Exactamente. Y eso es un ídolo. Y para darle significado de lo que es asesión de personas, dice que es parcialidad o favoritismo hacia alguien por su apariencia, estatus social o riqueza en lugar de por sus méritos. O sea, que estás haciendo asesión de personas porque la persona tal vez es pobre, o porque es rica, o porque es fea, o porque es gorda, o porque es flaca, o porque se viste así, o porque se viste asá, o porque piensa de una manera diferente, o porque es católico, o porque es testigo de Jehová, o porque es pentecostal, o porque es esto, porque es lo otro, cuando al final del día dice que asesión de personas ante los ojos de Dios es pecado.
Entonces, no están viviendo en santidad. Santidad no es ropa. Santidad no es ropa. ¿Sabes? Santidad es algo más profundo que una simple ropa. O sea, la santidad viene de adentro, de lo que tú eres por dentro. Aquí la santidad no me hace a mí santa porque yo tengo un traje. O porque yo me pongo una falda allá abajo, o porque yo no me corto el pelo. Esa no es santidad. Santidad viene más profundo de adentro de ti, de tu corazón, de tu alma. Esa es la santidad que Dios quiere que nosotros estemos. No estoy diciendo que uno tiene que andar desnudo, porque no estoy hablando de eso. La Biblia cuando hay habla, un balance en este mundo, ¿verdad? Todo lo que es desbalanceado está mal. O sea, que todo aquello que está fuera de proporción está mal. Nos lleva a otras cosas, pero lo que está balanceado está bien. ¿Me entiendes? eso es así. O sea, los extremos es lo que nos mata. Y hay mucho extremismo, y a través de este extremismo viene la asesión de personas, y a través de la asesión de personas viene el pecado, viene el odio, viene el resentimiento, viene el egoísmo, viene la envidia, viene la habladuría, vienen los chismes, vienen los bochinches, vienen un sinnúmero de cosas que Dios aborrece. Entonces, ¿de qué santidad me están hablando a mí? Son huesos secos. O sea, yo ando por este mundo lleno de huesos secos, y yo no estoy diciendo que yo soy pura santa y casta. No, yo estoy diciendo que yo estoy viendo los puros huesos secos con gabán y corbata. Cindy, en un momento dado Jesús le dice a los fariseos sepulcros blanqueados. Cuando usted va a Israel y usted ve su cultura en cuanto a los cementerios, hay unas tumbas que están pintadas de blancas. Cuando usted ve estas tumbas blancas es porque ahí dentro está enterrado un justo, una persona sabia, una persona que marcó como rabino o tenía una sabiduría que ayudó a muchos en cuestión de la sabiduría que impartió. Y esto hoy por hoy usted lo ve, en aquellos tiempos también. Por eso Jesús le dice, ustedes son sepulcros blanqueados, llenos de huesos secos. Explico esto para que usted lo entienda. Cuando usted entiende esa cultura y por qué estaban pintados de blanco, eran porque era significado de que, mira, ahí hay enterrado un justo, ahí hay enterrado una persona sabia, ahí hay enterrado una persona que fue temerosa de Dios. So viene Jesús y le dice a los fariseos, ustedes solamente tienen la pintura. Por fuera se ven lindos. Ustedes se proyectan como justos, pero por dentro ustedes son huesos secos. Entonces, cuando vemos esto, Cindy, fue lo mismo que vio Ezequiel, que Dios le presentó la visión de unos huesos secos, porque no había vida. Usted sabe que Dios le diga a Ezequiel, mira, estos huesos son secos, no hay vida. Ahí no hay vida. Jesús le dice a los fariseos, sepulcros blanqueados llenos de huesos secos. Entonces, le está diciendo en otras palabras, cuando vamos al libro de Ezequiel que usted leyó 37, que leímos ahorita, está diciendo que unió los huesos, le puso tendones, le puso carne. Ya estaba completo el cuerpo, pero decía que había que ponerle espíritu, porque aún no tenía vida. Entonces, muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que estamos completos, pero nuestro comportamiento a la división y a la excesión, no nos estamos dando cuenta que al final del día nosotros solamente estamos como zombies caminando, porque no hay espíritu en nosotros. Cuando hay espíritu en nosotros, que eso mucha gente no entiende, Cindy. La gente se cree que danzar, que brincar, que hablar lenguas, que correr, que manifestar dones. La gente se cree que ya eso es un indicio de que yo tengo el Espíritu de Dios. Pero es que la Biblia habla de frutos. Entonces, una persona que anda en división, asesión de personas, no está manifestando los frutos del Espíritu. Porque los dones y todas esas manifestaciones hablan del poder de Dios, pero los frutos hablan de ti como persona.
Entonces, tú no me puedes hablar a mí de un poder y unos dones y una manifestación que eso le pertenece a Dios, pero los frutos tú los estás modelando. Es lo mismo, y perdona que le interrumpa, en los textos bíblicos donde está hablando de los dones que se le dio a cada uno según según sus méritos, vamos a ponerlo así. Ajá. Y al que le dio un don y no lo supo hacer fructífero, que le dijo siervo malo, y que cuánta cosa que no le dijo, porque Él quiere que cada uno de nosotros tengamos frutos, o sea, que crezcamos espiritualmente, obteniendo los frutos del Espíritu, que es lo que nos va a nosotros a diferenciar de muchas cosas. Y estamos careciendo de frutos. Estamos careciendo de frutos, porque lamentablemente no, y no estoy hablando de ser puro y casi perfecto, bueno, debemos mejorar todos los días, pero estoy hablando de lo que Dios quiere que nosotros practiquemos en este mundo terrenal para hacer la diferencia. ¿Para qué? Porque cuando tú haces la diferencia en un mundo, va a haber personas que por verte van a querer ser igual. Mira esto, Cindy, disculpe. Mira lo que dice Mateo 22:16. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestro, todos ellos están hablando de sus maestros, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y mira ahora lo que dice, y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no te cuidas de nadie, Jesús? Porque no miras la apariencia de los hombres. Jesús, ¿por qué tú no te miras de nadie? Si aquel parece un prófugo, aquel parece que te va a hacer daño, aquel parece esto, aquel parece aquello, aquella es de la vida alegre, aquel es un recaudador de impuestos, aquel roba, aquel hace esto, y tú no te cuidas de ellos. ¿Por qué? Porque tú no miras la apariencia, porque tú miras lo que hay adentro. ¿Y para qué están en este mundo y lo que Dios quiere hacer con ellos? Acuérdate que Jesús deja de cómo lo digo, su forma de ser, él estaba en ¿cómo es que se llama eso? En su pensamiento, sus pensamientos estaban a un nivel bien alto, y él no estaba viendo lo que los humanos veían, él veía más allá de lo que él veía a través de cada uno de ellos, lo que Dios podía hacer con ellos. Es por eso que él no los rechazaba ni le hacía el fuchi, porque su mentalidad veía más allá de lo que los ojos humanos podían ver. O sea, tal vez los discípulos lo veían de una manera de que pues era una prostituta, aquel era esto, aquel era lo otro, pero Jesús estaba viendo en el futuro de lo que ellos iban a llegar a hacer, con el impacto que iba a hacer Jesús con ellos, y lo que iban a llegar a hacer en ese momento. Que Jesús veía algo más allá que estaba en su corazón. Acuérdese que hay un misterio de lo que habla de la predestinación. Ya habían sido predestinados a algo. Exacto, no quería decir esa palabra, pero exactamente. Hay gente, Cindy, que ya Jesús sabe quiénes eran predestinados. Entonces hay gente que hoy por hoy juzgan a la gente, lo señalan cuando ya Dios los predestinó a un ministerio, a ser adoradores de Dios, los predestinó a darle la mano al pobre, al caído, a ayudar a los enfermos, a ir a las cárceles. Ya Dios los predestinó a predicar la palabra, ya Dios los predestinó con ministerio pastoral, profético, maestro, evangelístico, apostólico, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tan solo con ministerio, porque es que no, estoy hablando en general. Estoy hablando en general. ¿Sabes? Ya Dios predestinó a todo el mundo. Entonces muchas veces nosotros vemos a alguien que no se ve igual que yo, y como no se ve igual que yo, ya yo lo estoy juzgando y lo estoy descalificando. Pero al final del día ya fue predestinado. Y no le dijo a Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. O sea, si él se lo dijo a Pedro porque estaba haciendo asesión de personas con Cornelio, porque le hizo el fuchi, mira, que somos nosotros.
¿Sabes? Que O tenemos... sea, ¿qué somos nosotros para venir a decirle a Dios lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros si Él ya nos predestinó para algo? No me da igual, lo entiendas o no. O sea, ¿quién eres tú para condenar algo que Él ya santificó? ¿Quién eres tú? ¿Por el pasado mío? Hombre, no. Si cada uno de nosotros, mal que bien, tiene un pasado. Por eso yo no permito que nadie me venga a juzgar a mí por lo que yo era antes, ni tampoco que me lo venga a recordar. ¿Me entiendes? Porque ya yo no estoy en eso. Y si Dios a mí perdonó, ¿quién eres tú para juzgarme? Y para restrayármelo en la cara. Hay mucha gente que no lo entiende. Y hay mucha gente que lo hace. Y que no lo entiende. ¿Sí? Y que no lo entiende. Por eso es que yo digo, vivimos en tanta ignorancia. Vivimos en tanta ignorancia, ¿sabe? En tanto atropello, en tantas faltas a Dios, y se llenan la boca diciendo que aman a Dios, pero con sus acciones lo que están haciendo es odiando a Dios. Renegando de Él y de su palabra, porque no estamos respetando la palabra de Dios como Él quiere que se haga. O sea, y lamentablemente yo escribí también el texto bíblico de Santiago que nos habla de la acepción de personas. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan de eso. Mira, Cindy, todo esto que usted está trayendo hoy aquí es causa de la división. Entonces, si Dios quería a su pueblo unido, Él no ha cambiado en esto. No. O sea, nosotros como hijos e hijas de Dios estamos fallando en esa área. Estamos fallando y no nos estamos dando cuenta. Mira lo que dice Mateo 12, 24 y 26. Dice, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, no expulsa los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y ¿a qué se refería? Para que usted lo entienda, porque mucha gente no entiende Belcebú. En esa región estaba el principado, y un príncipe de los demonios es un principado, que es aquel que se planta en una región para darle órdenes a los que están por debajo de él. Por eso cuando él dice, mira, ¿y quién es este no saca a los demonios, sino es por el príncipe de los demonios, por Belcebú, el príncipe de los demonios. O sea, mira esto que poderosos. Le estaban diciendo en otras palabras, el principado de aquí es el que te ha dado poder. Entonces mira esto que poderoso, porque dice el 25, y conociendo Jesús sus pensamientos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? ¿Cómo la iglesia en el tiempo que estamos viviendo, Cindy, se mantiene en pie si estamos en asesión de personas y dividiéndonos? Uh-huh. Nosotros mismos estamos cogiendo la posición del trono de Dios para juzgar quién sí y quién no. Quién no y quién sí. Quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Yo no estoy diciendo malo porque eso lo habla la Biblia. ¿Quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo? La gente me puede decir todos somos hijos de Dios. Eso jamás en la vida. La Biblia es clara. La Biblia dice somos creación de Dios. Pero hay algo bien importante que da una descripción en la Biblia donde dice unos son hijos de Dios y otros son hijos de Satanás, el diablo. Y te da la descripción de los hijos del maligno y los hijos de Dios. Entonces, a mí la gente no me puede venir a vender eso de decirme todos somos hijos de Dios. No, porque entonces, ¿qué pasa con el texto bíblico que dice y Dios predestinó a unos para perdición porque eran hijos del enemigo y predestinó a otros para salvación? Usted está entendiendo que todos somos creación porque hasta Satanás fue creación de Dios. Los principados fueron creación de Dios, las potestades fueron creación de Dios, los gobernantes fueron creación de Dios, las huestes celestiales de maldad fueron creación de Dios. Pero su mover y su comportamiento pertenecen a ser hijos de otro, no de Dios.
Entonces, hoy yo te pregunto, ¿quién es tu padre? ¿De qué manera te estás moviendo? ¿Eres hueso seco? ¿O dices servirle a Dios, pero al final del día tu comportamiento indica que eres hijo no de Dios? Porque aquí dice, mira, el reino de él no se puede mantener de pie si está dividido. Entonces, ¿cómo hoy la iglesia hoy, mira, Cindy, la iglesia hoy, los mismos que bregan con las tinieblas reconocen quién es Dios y los estatutos, pero la iglesia hoy no. La iglesia hoy se mantiene en división. La iglesia hoy se mantiene tirándose. La iglesia hoy se mantiene jalando. La iglesia, mire, mi amado, es como veía un video los otros días de un pastor bien reconocido americano, donde él decía, las entidades de las tinieblas no están divididas, trabajan en conformidad, pero hoy día vemos a los pentecostales en discordia, en guerra y tirijal y matándose con los que ellos llaman liberales, los metodistas con los bautistas con los testigos de Jehová, y vemos esta cadena de denominaciones, todos unos a los otros insultándose por quién tiene la verdad, y no se dan cuenta que es el ego del hombre gobernando en ellos. No es porque todo el mundo quiere tener la razón. Y cuando tú ves esto, que los que vieron el podcast anterior de Cápsulas Informativas, estamos hablando que los gobernantes de las tinieblas operan en una sociedad, en la sociedad que nos rodea, y trayendo una ceguera espiritual. Y yo decía en el podcast, Cindy, si los gobernantes de las tinieblas están trayendo ceguera espiritual, el comportamiento que estamos manifestando, ¿quién está gobernando en nuestra cabeza? Con la ceguera espiritual que tenemos, que decimos conocer la palabra, pero no la estamos viviendo, porque Dios nos está mandando unidad, nos está mandando a amarnos, nos está mandando a que peleemos la buena batalla de la fe todos juntos, en la misma dirección, porque la iglesia de Cristo, la cabeza es Cristo. No es tu denominación, no es tu forma de pensar. Entonces hoy por hoy, Cindy, el pueblo está dividido. Lamentablemente. ¿Y la iglesia prevalecerá? Usted lo sabrá porque estamos divididos. Lamentablemente, el ego del hombre está matando la iglesia porque todo el mundo quiere ganar. Y todo el mundo quiere establecer su punto. Mira, Cindy. Y todo el mundo quiere que salvarse cuando lo que están haciendo es haciendo lucha para perderse. Porque lastimosamente en esas acciones y actitudes eso es lo que están haciendo. Jesús dijo algo bien importante que va con esto, Cindy. Dijo que en los últimos días, cuando Él vendría, dijo, ¿hallaré fe en la tierra? A fe y amor, no creo. Entonces, cuando Él dice fe, la palabra fe es creer. Acuérdate que la fe sin obra es muerta. O sea, quiere decir que si no hay fe, no hay obra. Y puede haber obra, pero no hay fe. No va de la mano. ¿Qué quiso decir Jesucristo? Cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. Cuando yo venga, la iglesia se mantendrá unida, porque la fe, unos creen en una cosa, otros en otra, y están todos divididos porque no han tenido la fe de creer en lo que dice la Biblia. La palabra dice, y la fe entra por el oír de la palabra de Dios. Entonces, si no estamos oyendo, y en los últimos días, cuando yo venga, hallaré fe en la tierra, es una pregunta fuerte. Pero no es oír nada más. Quiere decir que si la fe entra por el oír, la palabra de Dios, quiere decir que si Él se hizo esa pregunta, ¿habrá fe en la tierra cuando yo venga? Quiere decir que ya entró la palabra, pero la fe no accionó, porque la palabra no está haciendo efecto. Nos estamos matando entre nosotros mismos por dogma, por pensamientos, porque yo soy mejor que aquel, que el ego, que yo soy más famoso, que a mí me invitan más, que yo soy el de más like. Mi amado, lo que hay. Y eso es lo que buscan, ser reconocidos aquí en la tierra, pero no son conocidos allá en el cielo. Y todo el mundo quiere monetizar, y todo el mundo quiere que lo conozcan en Júpiter, pero y en el cielo te conocen, que es más allá. ¿Ve? Todo el mundo está por like, por hacerse tendencia, por hacerse viral, por esto, por lo otro, porque digan, wow, qué palabra. Es mi predicador favorito. Mire, Señor, reprenda. Son tantas estupideces que hablan que yo me quedo bruta. Y estupidez no es malo ni bruta tampoco.
Me quedo estupefacta, me quedo que yo digo, Dios mío, pero ¿en qué la gente está pensando? Entonces siguen al hombre, siguen al que se tire 3 zapatazos, al que se sepa 2 o 3 cosas de la Biblia, y al que es calladito y a lo mejor no se desenvuelve bien, lo echan por un lado. Y y tiene mucho que dar, y no le invitan. Y no le invitan y tiene mucho que dar y no le invitan porque simplemente es callado y retraído. ¿De qué estamos hablando? Se dejan llevar simplemente por una apariencia. Y si sabrá Dios que se sabrá mucha Biblia, pero tú no sabes lo que hay debajo de esa Biblia, ni qué se mueve en esa casa. Son tantas cosas que es lo mismo que usted dice, la ceguera espiritual que no nos deja ver más allá de nuestras propias narices. Y estamos siendo ciegos viendo. Estamos siendo ciegos viendo. La ceguera espiritual trae falta de discernimiento en el espíritu. Trae mucha ignorancia, trae mucha... por eso dice bien la palabra y lo dice muy bien y lo aplaudo. El pueblo perece por falta de conocimiento. Porque no leen la palabra, se la saben de memoria, pero no le escudriñan y no le piden a Dios sabiduría ni revelaciones. No, se quedan en leerla. Y San se acabó. Y se quedan en la mortandad. Porque se conforman con leerla nada más. ¿De qué me vale a mí leerla si no la estoy entendiendo ni la estoy poniendo en acción? ¿De qué me vale leerla? Para eso no la leo nada. Porque para leerla, para que sea palabra en el viento. Porque hay gente que la puede leer. Pero no se queda aquí martillándote para tú ponerla en acción y practicarla. Pues ¿para qué la leo? ¿Para decir que soy espiritual? Y grabarme así en silicio. Y grabarme así con la Biblia. Cindy, esto va mucho más Son allá. muchas cosas. El ejemplo lo dio Cristo Jesús. No podemos decir que somos imitadores de él si realmente no lo estamos imitando. No lo somos. Y vuelvo y digo, como dije ahorita, Cindy, no estamos hablando de que fallamos, todos fallamos, no estoy hablando de que pecamos, porque el que me diga que nunca ha pecado aún con el Espíritu Santo es un mentiroso. La Biblia lo dice, aquel que diga que ha pecado, que nunca ha pecado, se constituye mentiroso, porque de una manera u otra fallamos. Es la práctica. Tal vez tú ni cuenta te diste que me hiciste sentir mal, un ejemplo. Tal vez tú no te diste cuenta que tu acción me llevó a mí a fallarle a Dios o encerrarme y no querer saber de la iglesia y no te diste cuenta de eso. ¿Entiendes? Diariamente le fallamos a Dios. Y no es cuestión de eso, porque somos seres humanos. Estamos hablando de una acción que va más allá de él. Porque no es cuestión de que yo le falle a Dios, porque tal vez dije algo, o hice sentir mal, o peleé con mi esposo, o peleé con mi esposa, o le salí detrás para adelante a alguien. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo más allá profundo. Sí, estamos hablando de una práctica que está matando la palabra de Dios, está matando el reino de Dios, está matando lo que Dios quiere que se establezca aquí en la tierra, que es que se predique a toda criatura y que se accione con amor, con misericordia, que se le dé la mano al caído, que se llore con el que esté llorando, que se ría con el que se está riendo, que el que esté compungido tú lo ayudes, mi hermano, no importa de dónde venga, quién es, si es lesbiana, si no es lesbiana, si es heterosexual, si es tecato, si es lo que sea, es que tú le des la mano. No estamos hablando de un comportamiento que un ser humano cualquiera puede tener. Estamos hablando del amor y la misericordia de Cristo que no se está practicando, que lo que se está hablando son mendigades, que lo que se está haciendo es poner un régimen que no está establecido en la palabra de Dios, y estamos haciendo que jóvenes no quieran venir a la iglesia, que jóvenes no quieran saber de Dios por culpa tuya. Y estamos haciendo que la gente aborrezca la iglesia cuando Dios quiere que se acerquen más a Él. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando que la división está matando al mundo y que el ego del hombre está matando lo que Dios quiere que sea establecido aquí en la tierra.
No estamos hablando de simplemente una fallada de que le hiciste tú a Dios porque la lavadora se te trancó y bajaste los saltos del cielo. No estamos hablando de eso. Cualquiera hace eso, mi hermano. No, estamos hablando de que estás matando un pueblo, de que no estás haciendo que la gente se acerque a Dios, que la gente lo que está es alejándose de Cristo por culpa de gente ignorante que no sabe lo que Dios quiere establecer aquí, que Dios lo que quiere es amor y misericordia, que quiere unidad, que quiere que cada uno de nosotros nos unamos a salir a las calles, a buscar las almas que se están perdiendo. No estamos hablando de nada más, porque somos seres humanos. Yo me levanto a jeber de la cama cada rato, es más, casi todos los días yo me levanto a jeber, y el que me condene, que me condene. Yo me entiendo y me canto sola. Pero aquí de lo que estamos hablando es de lo que Dios quiere, que Dios quiere unidad, que Dios quiere amor, que Dios quiere misericordia, que quiere que la gente se acerque a Él, que lo busque, que se amen mutuamente, que se respeten. De eso es lo que estamos hablando. Y lo que estamos viendo es gente con huesos secos que dicen amar a Dios y no se aman ni ellos mismos. Y es una realidad. De eso es lo que estamos hablando. Dase. Si lo entendiste, bien. Si no, escucha el video otra vez. Yo creo que se rompió los pedales de la bicicleta y la cadena se partió, Cindy. Se cayó el wifi aquí. Es bien sencillo, mi hermano. Es bien sencillo. La práctica hace al maestro. La práctica de amor. La práctica de la misericordia. La práctica de ayudar. La práctica de extender la mano. Eso es lo que Dios quiere establecer. Jesús dijo, Cindy, aquel que escucha mi palabra y hace tal y como yo le he dicho, es como si construyera su casa sobre la roca. Pero aquel que oye mi palabra y no la hace es una persona necia que construyó su casa sobre la arena. Entonces, cuando venimos a ver esto, ¡ay, sí, qué bonito! Mira lo que dijo Cristo. Y nos emocionamos con eso y lo predicamos, pero no estamos entendiendo que Cristo nos dio un mandato a seguir. Y no estamos siendo prudentes ni sabios, porque profesamos tenerlo, profesamos seguirlo, pero tenemos la casa en la arena, porque no estamos haciendo como Él nos dijo que hiciéramos. Entonces, nosotros sin darnos cuenta estamos actuando como los fariseos. Mire, ¿qué hace este? Sentado con pecadores. Mira, comiendo con el pío recaudador de impuestos, saqueo. Pero había un propósito, porque como decía en el libro de Isaías, capítulo 11, verso 2 al 4, que decía que Él vendría y Él no se dejaría llevar por lo que sus ojos verían. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que Él iba a manifestar los 7 espíritus puestos en Él. ¿Dónde está la iglesia? Que hoy por hoy anda dividida por pensamientos, por asesión de personas, porque yo soy un RT y esto es lo que es y porque yo lo digo y esto y aquello y lo otro. No, mi amado. Yo creo que hay que hacer conciencia en el tiempo que estamos viviendo. Hay muchos indios vistiendo muy bonito, pero condenando al del punto de droga. Y se les olvida que también Dios los sacó a ellos de allí. Hay muchos criticando a la de la vida alegre y se les olvidó que ellos tenían una vida peor que ella o que ellos. Entonces, tenemos que entender que Dios lo que está buscando es ese amor que Cristo manifestó. Al no manifestarlo, estamos divididos. Divididos, hueso seco. Así que si esta palabra te habló a tu vida, me doy por bien servida. Espero que sea de bendición. Póngalo y compártalo en cualquier página. Nosotros no bloqueamos eso. Nosotros no, al contrario, queremos que estas palabras que traemos aquí, estos podcasts que traemos aquí, lleguen a donde tienen que llegar para que saben de bendición. Para el que lo escucha, no para ser famoso ni para que nos conozcan, es para que
esta palabra trascienda. Para que la palabra trascienda, la palabra de Dios tiene que trascender y la amonestación de Dios también. Yo prefiero irme a la cama sobándome que vivir la vida perdida eternamente. Así que comparta de este video, ayúdenos a compartir este video, a que esta palabra llegue a donde tenga que llegar para bendición del pueblo. Y recuerda que si no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita, dale like, ponga los comentarios, suscríbase, totalmente gratis. Nos puede buscar por Facebook. También hacemos 2 o 3 cositas que se cortan y se ponen en TikTok. Búsquenos y denle like y ayúdenos a llegar más allá de este mundo, de este estudio, de estas 4 paredes donde estamos aquí. Y que podamos trascender en estos podcasts. ¿Para qué? Para que sea de bendición del pueblo. Sea para que hagan una enseñanza refrescante para cada uno de ustedes, que sea de bendición. Mira, Cindy, y de aprendizaje. Saludos a los que nos siguen de República Dominicana. Saludos a los que nos siguen de aquí de Puerto Rico, de San Juan y Canóvana. Saludos a los que nos siguen, son de diferentes partes del mundo, que nos da la tabla en el rating de donde nos están siguiendo. Saludos a todos, Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Es un placer que, aunque pues no sé quiénes son, es un placer que nos vean en sus hogares, es un placer que nos vean en sus iglesias. Quisiéramos conocerlos a cada uno de ustedes. Sé que es bien difícil, pero hubieron muchas personas en un tiempo que es que, mira, Cindy, disculpa que le interrumpí. Mucha gente nos conoce, hay gente que está entrando nueva que piensan que llegamos los otros días y que transmitimos de los otros días aquí ahora en Puerto Rico. Venimos haciendo esto desde el 2016, sin parar, sin fallar, desde el 2016. Y llegó un tiempo, Cindy, donde hubieron gente que pagaban hasta pasajes para llegar a compartir con nosotros. Y llegaban a la iglesia de otros estados que nosotros, gente que ni conocíamos. ¿Y quién es usted? ¿Está de visita? Sí, vine porque los vi predicar en las redes sociales y quería venir aquí a recibir la palabra en vivo, en el momento. Esto ha sido de bendición, no porque uno lo ha querido, sino porque la gracia de Dios lo ha permitido. No, y no porque nos conozcan, sino porque la palabra que practicamos, que predicamos aquí llegue a la tabla de sus corazones. Y la cuestión es que es lo más importante. Esas personas, la palabra, no sé si usted se acuerda, sin ninguna ocasión que nos llamaron ay, santo, me olvidó de ese país donde se baila tango. España. No, España no. Argentina. Nos llamó una sierva de Argentina que una de las prédicas que nosotros hicimos así en YouTube fue tan poderosa que se le enseñaron al pastor de la iglesia donde ella iba y ella nos llamó y testificó que ese día el pastor puso el video en la iglesia. Él no predicó, nos puso a nosotros ahí en la predicación. Y dice esa persona de allá de Argentina que cuando terminó la predicación de mi esposa y yo, así como estamos hoy, que el pastor hizo el llamado y pasó mucha gente al frente llorando, reconciliándose con Dios, hermanos de la iglesia pidiéndose perdón los unos con los otros. ¿Qué es lo que mi esposa está diciendo? Que la palabra trascienda. No nosotros, la palabra. Porque la palabra dice, Cindy, que este mundo pasará, todo pasará, pero su palabra no pasará. Y eso es lo que nosotros queremos, que esa palabra salga de estas 4 paredes de este estudio, desde el pueblo de Toalta, Puerto Rico, que llegue a diferentes partes del mundo y que pueda ser de bendición a muchos para que los ponga a pensar y diga, wow, es verdad, yo tengo que cambiar aquí, tengo que mejorar acá, tengo que ajustarme aquí. Estoy siendo confrontado por la palabra de Dios. Así que pues nos vemos, Dios les guarde, compartan y nos vemos en el próximo podcast. Ay, santo, ¿qué traerá la pastora en el próximo podcast? Yo no sé, pero yo sé que va a estar bueno como el de hoy. Esperen por ahí también cápsulas informativas, hablando claro, y el próximo podcast hablando claro. Así que les amamos en el amor de Cristo, en el amor personal. No te olvides suscríbete al canal. ¿Nos fuimos, mi amor? ¿Nos fuimos? Así que nos fuimos. Dios bendiga.
a ese pueblo de guerra. Santo, poderoso es Dios. Pero, dame un momento, que por ahí viene el siervito. Está por ahí. Siempre que oye esa palabra dice terminó. Terminaron. Está sacudiendo ahí. Bueno, él ya sabe que terminó. Así que Dios bendiga a ese pueblo de guerra. Santo, poderoso es Dios. Cindy, llévatelo.